La producción de cambios conductuales a través del reforzamiento social en niños que tienen daño cerebral. Para poder hablar del reforzamiento social, citaremos a Skinner, quien sentaría los principios del condicionamiento operante en varios organismos. Más tarde, este método se aplicó a niños con daño cerebral. Estos niños mostraban conductas tales como distracción, impulsividad y eran responsivos. Sin embargo, se pensó que no se generaría ningún cambio debido a que estas eran conductas características de un daño cerebral. El estudio se realizó con 3 alumnos de la Unidad de Educación Experimental de la Universidad de Washington, diagnosticados con mal funcionamiento en el sistema nervioso central, así como conductas que interferían en su desempeño escolar. Se emplearon instrumentos como la observación y registro de conductas bajo estudio para identificar en qué momentos ocurrían estas conductas. Al comenzar los estudios con los 3 alumnos se emplearon los principios del condicionamiento operante para obtener conductas deseables y ya alcanzadas se usó el reforzamiento social. Experimentación. C1 era una niña de 6 años que había recibido tratamiento por hidrocefalia desde la infancia, con un historial de operaciones múltiples y más de 50 admisiones en el hospital. Tenía mal coordinación y poco control de los músculos finos y le era difícil mantener su equilibrio. Sin embargo, en el aspecto intelectual no parecía un daño y los test la situaban dentro de los límites normales. Participaba en juegos o actividades que eran verbales, pero rehuía de actividades motoras que requerían habilidad. El maestro de C1 le dio a la mamá una lista de actividades finas. Al principio C1 no quiso realizarlas, pero al momento de recibir atención verbal por parte de su madre comenzó a manipular los objetos. Posteriormente se inhibió la presencia de la mamá, lo cual provocó un descenso de la conducta deseada. Para ello se empleó el reforzamiento social eventualmente y al final se dejó de utilizar. C2 era una niña de 5 años que había tenido encefalitis a la edad de 8 meses. La enfermedad produjo ataques y una hemiplegia subsiguiente del hemisferio derecho. Los ataques se controlaban por medio de medicamentos que se suspendieron. Se retardó el desarrollo de la habla hasta los 2 años. Había una hemiplegia derecha espasmódica continua. Como parte de su rehabilitación educativa, se recomendó el ejercicio del brazo y la pierna derechos, con los aparatos para escalar del patio de juegos. En un primer momento se rehusó a utilizar los aparatos, pues prefería hablar con las personas que la cuidaban o jugar en la caja de arena. Para que estas conductas no se dieran, su cuidador solo le hablaría si empleaba los aparatos con los que se logró que C2 los manipulara. C3 era un niño de 9 años con un historial de inmadurez y de mal funcionamiento en el periodo neonatal. Se había diagnosticado con un mal funcionamiento del sistema nervioso central y se registraban problemas perceptuales notables y dificultades con el lenguaje expresivo, impedimentos en la coordinación motora gruesa y fina, e impedimentos en los movimientos de la lengua. Los problemas conductuales eran impulsividad, perseverancia, berrinches y peticiones de atención por parte de los adultos, y rehuía del juego social. Al igual que con los otros niños, solo se dio reforzamiento social al momento de realizar las conductas deseadas. Sin embargo, se llegó al acuerdo de que el reforzamiento social disminuyera, generando que poco a poco la conducta deseable se alcanzara. Cada uno de los estudios muestra el éxito del condicionamiento operante, que a través de un gran esfuerzo por parte de sus cuidadores, ya que mostraban sentimientos de sobreprotección por escuchar los lamentos de los niños, sin embargo, a través de la reflexión y analizar que esto era necesario para producir cambios deseables. Extinción operante, restablecimiento y reextinción de la conducta de vomitar en un niño retardado. Laura era una niña de 9 años que tenía retardo mental, parálisis cerebral y afasia. Ella presentaba vómitos frecuentes durante su estancia en la escuela.
El procedimiento que se realizó para modificar su conducta fue el siguiente. En un primer momento permaneció en clase. Después de que ella vomitaba, seguía en su salón de clase con sus compañeros. En un segundo momento, después de que ella presentaba una conducta de vómito, se enviaba a su sala de estar. Y en un tercer momento, permaneció en la clase al igual que en el momento 1. Después de vomitar, se quedaba en su salón con sus compañeros. Los resultados fueron los siguientes. En el primer momento fueron positivos, ya que la tasa de vómitos disminuyó. En el segundo momento hubo una limitación, ya que solo se podía presentar un vómito durante cada sesión. En el tercer momento, el vómito descendió a un nivel cerca de 0. Las conclusiones fueron que la conducta estaba hecha bajo el control de las consecuencias que el vómito tenía. Cada que Laura vomitaba, tenía una consecuencia diferente y esto era lo que provocaba el vómito, ya que ella no padecía algún problema que le pudiera generar este vómito. Desde épocas anteriores, se han utilizado distintos métodos para eliminar conductas autodestructivas en las personas. En esta ocasión, se utilizó el choque eléctrico como único medio viable a un niño de 6 años de edad con discapacidad, que desde su hogar empezó a emitir conductas en las que se golpeaba constantemente la cabeza y los oídos. Al pequeño se le colocaba una camisa de fuerza y se le sujetaban los brazos y aseguraban en la cintura. Teniendo en cuenta que el uso de este tratamiento no es eficaz a menos que se agreguen conductas incompatibles, el niño sujetaba al principio un camión de juguete y después un tigre, y así diversos juguetes, para interrumpir el choque y disminuir las conductas inapropiadas. A través de repetidas sesiones de trabajo, se logró que el sujeto controlara sus impulsos de agresión y poco a poco fue capaz de permanecer libre de ataduras, cuya estrategia parece muy severa, pero se obtuvieron los resultados deseados y se fueron cumpliendo los objetivos. Retardo en el desarrollo y modificación de conducta. Primero, se hace un análisis conductual donde realizamos un estímulo en el individuo, lo cual nos da una respuesta o conducta, provocando una consecuencia. Posteriormente se hace un análisis funcional, biológicos del pasado, donde encontramos herencias biológicos actuales, en las cuales se encuentra el individuo, integración en el medio, socialmente, y condiciones ambientales momentáneas en las cuales nos encontramos. Realizamos un diagnóstico. Primero, determinar la conducta actual del individuo. 2. Investigar una probable etiología del déficit. Y 3. Una atención social. La atención social se hará a través de un tratamiento, donde se ocupan 2 etapas. Primera, individual. Segunda, social, donde el individuo es integrado con sus demás compañeros. La subnormalidad mental se define como el funcionamiento intelectual inferior a lo normal durante el periodo evolutivo que se haya asociado con impedimentos para el aprendizaje y el ajuste social. Todas las formas de deficiencia mental se hayan interpretadas en grados mayores o menores con base a los impedimentos que se presentan. La deficiencia mental son generadas por factores orgánicos, donde desde el embarazo se determina, a través del código genético, el coeficiente intelectual que tendrá el bebé. Otro factor que propicia las deficiencias mentales son los estratos socioeconómicos, ya que donde hay pobreza extrema y desnutrición, puede haber mayor posibilidad de haber deficiencias mentales. La situación familiar donde el padre o la madre trabajan excesivamente orilla a llevar a los hijos a instituciones
como guarderías, donde el proceso cognitivo puede verse afectado, ya que no se cubren las necesidades básicas del infante e incluso puede llegar a haber maltrato hacia ellos, trayendo como consecuencia un retraso en el desarrollo intelectual en la primera infancia. La integración escolar en Chile. Perspectiva de los docentes en su implementación. Tenorio Haiti, Solange. RAICE, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Volumen 3, número 1, 2005. Página 823 a 831. En la década de los 90 se pusieron en marcha dos nuevos principios orientadores, los cuales son el mejoramiento de la calidad de la educación y el acceso equitativo a ella. En el sistema escolar se demanda que se tome en consideración las necesidades de la mayoría y que exista una respuesta educativa para los alumnos que provienen de distintas etnias, culturas, de ambientes deprivados socioeconómicamente o marginados, y para los niños y jóvenes que presentan alguna discapacidad. El Ministerio de Educación ha propiciado avances en el plano legal y en el diseño de políticas de mejoramiento de la calidad de la educación con equidad, respondiendo así a una política internacional y nacional en favor de la integración escolar. Contexto nacional e internacional. En el año 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, se expresa en forma categórica el consenso mundial en torno a la igualdad de oportunidades en educación. El informe Warnock, en 1978 en Inglaterra, revolucionó la educación de la época, demandando importantes cambios a favor de las personas discapacitadas. De este informe se emanó la conceptualización de personas con necesidades educativas especiales. En 1990 se efectuó la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, en la que se plantea la necesidad de extender la mirada hacia los que abandonan tempranamente el sistema y a la necesidad de diseñar programas acordes a las condiciones y necesidades concretas. Ese mismo año se dicta el Decreto Supremo de Educación número 490, que reglamenta por primera vez en Chile la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en establecimientos comunes. Se llevan a cabo proyectos de integración individual en escuelas, se publica material de apoyo y se promueve el perfeccionamiento docente. Ya en 1993 se dictan las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, en las que se especifica la responsabilidad que deben asumir autoridades docentes en la educación de personas discapacitadas en entornos integrados, y el deber de considerarlas en la planificación nacional de enseñanza, en la elaboración de planes de estudio y en la organización escolar. La Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, celebrada en Salamanca, España, en 1994, de la que emana el Marco de Acción sobre las NEC y los planteamientos de la UNESCO de 1995. Hacen referencia a una enseñanza fundamentada en razones de justicia, igualdad y solidaridad. En enero de 1994 se promulga en Chile la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, número 19.284, donde se abre oportunidad de acceder a una mejor educación, a una mejor salud, recreación y trabajo mejorado. Así, se crea la calidad de vida de jóvenes y niños. El Minedu ha estimulado a las escuelas regulares a integrar a sus aulas a estudiantes con discapacidad a través de la creación de proyectos de integración, intentando así responder a todas las necesidades que se están creando o que se presentan en el Estado. El Fondo Nacional de la Discapacidad, FONADIS, entiende la integración escolar como el proceso que posibilita a la persona con necesidades educativas especiales desarrollar su vida escolar en establecimientos regulares de enseñanza, atendiendo y valorando sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales. Al ser así, la integración escolar una demanda cultural, política y social, el Estado ha buscado materializar este proyecto, utilizando la capacidad institucional pública. Esta situación ha llevado a realizar importantes cambios, tanto en la escuela regular como en la educación especial. Atención a la diversidad en la educación regular y especial. Actualmente el sistema educativo da respuesta a las necesidades educativas especiales a través de las escuelas especiales y centros de capacitación laboral, de las escuelas hospitalarias y de las escuelas regulares con proyectos de integración y o grupo diferencial. La escuela regular, a través de la creación de proyectos de integración escolar, PIE, ha permitido ofrecer una educación en la diversidad de sus estudiantes. Dichos proyectos deben ser aprobados por el Minedu para recibir la correspondiente subvención. Al llevar a la práctica un proyecto de integración implica una serie de fases, las cuales son
1. Fase preparatoria. Difusión en la comunidad acerca del sentido de la integración. 2. Fase de sensibilización en la comunidad acerca de los beneficios de la integración. 3. Fase de capacitación y asesoría técnica en la elaboración de un proyecto de integración escolar. 4. Formulación y puesta en marcha de la innovación. 5. Seguimiento y evaluación de la experiencia. La educación especial ha evolucionado por procesos de revisión permanente, ya sea por la influencia de la legislación, de los acuerdos en el ámbito de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de las personas. Se debe entender que la educación especial surge como una instancia transitoria, cuya meta es el aumento progresivo de la integración escolar y transformación gradual de las escuelas especiales en centros de atención a la diversidad. La educación especial deja de ser un subsistema que se ocupa solo de los niños discapacitados, para convertirse en un conjunto de recursos que se ponen al servicio de la educación general y de la escuela regular, atendiendo así a todos los alumnos que por diferentes causas pueden tener dificultades de aprendizaje, contribuyendo así a proporcionar una educación de mayor calidad para todos. Schifferbein y otros, 1995. Las dimensiones desarrolladas para esta integración escolar son: nivel macro, la política educativa; nivel escuela, cultura y gestión escolar; nivel aula, prácticas pedagógicas o proceso de enseñanza-aprendizaje. Análisis de las perspectivas de los docentes estudiados. El análisis realizado muestra que existen claras diferencias en los docentes acerca de la integración escolar y su implementación, por lo que se afirma que la integración es un fenómeno que no cuenta con una comprensión única, y es estimado de igual manera por ello. Algunos docentes, la integración escolar constituye un desafío lejano de poder llevarse actualmente a la práctica con éxito, y muchos costos de diversa índole y varios problemas asociados a la gestión organizacional y al desempeño profesional. Las experiencias en la formulación, aprobación y evaluación de los PIE no han sido del todo favorables, es así como lo comentan algunos de los docentes estudiados. La integración es considerada como un proyecto de alto costo en recursos humanos y didácticos, condicionando su éxito a la provisión de fondos. A los costos de financiamiento se deben agregar los costos organizacionales. A los costos organizacionales y financieros se suman los simbólicos que la integración trae para la identidad de algunas escuelas. En todo proceso de cambio e innovación, una parte fundamental son los docentes. Según Fuyan, el perfeccionamiento del personal de las escuelas es algo necesario, al ser una de las variables más influyentes en el éxito de los proyectos de innovación. En algunos docentes, la diversidad es vista como un problema que complica el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no como una característica propia e integrada con la experiencia cotidiana de las personas. Sin duda, la integración escolar puede resultar una dura tarea o bien alejarse de sus reales objetivos, si no se crean las condiciones que contribuyen a avanzar hacia una cultura inclusiva. La escuela no puede dejar de responder a este desafío, ya que la educación es el camino para lograr construir una sociedad donde la cooperación y la solidaridad primen por sobre la competencia y segregación.